El libro prohibido. En un pequeño pueblo costero había una antigua biblioteca abandonada que se decía albergaba libros con conocimientos oscuros y prohibidos. Los lugareños evitaban el lugar, pero una joven llamada Emily siempre sintió una inexplicable atracción hacia la biblioteca. Un día, impulsada por su curiosidad, Emily decidió adentrarse en la biblioteca prohibida. Al abrir las puertas de madera crujientes, fue recibida por un ambiente polvoriento y una atmósfera cargada de misterio. A medida que exploraba las estanterías llenas de libros antiguos, notó uno en particular que llamó su atención. Era un volumen encuadernado en cuero negro con extraños símbolos grabados en la tapa. Sin poder resistirse, lo tomó entre sus manos y comenzó a hojearlo. Cuando leía las páginas, Emily se dio cuenta de que el libro contenía relatos de antiguos rituales y conjuros. Cada historia era más escalofriante que la anterior, y la joven se encontraba cada vez más intrigada por el conocimiento oculto que revelaban. A la vez que pasaban los días, Emily se obsesionó con el libro. Pasaba horas leyendo y estudiando sus páginas, tratando de descifrar los secretos más profundos que contenía. Pero cuanto más profundizaba en el conocimiento prohibido, más extraños sucesos comenzaron a ocurrir a su alrededor. Sombras inquietantes parecían seguir a Emily a donde quiera que fuera. Oía susurros en su oído mientras dormía y veía destellos fugaces de figuras fantasmales en las esquinas de su visión. El mundo parecía estar desdibujándose entre la realidad y la pesadilla. Preocupada y confundida, Emily buscó la ayuda de un anciano sabio en el pueblo. Este le advirtió sobre el peligro de jugar con el conocimiento oscuro y le instó a devolver el libro a la biblioteca abandonada. Emily, temerosa pero decidida, regresó a la biblioteca para cumplir con la advertencia del anciano. Sin embargo, al llegar, encontró la biblioteca en ruinas y el libro desaparecido. Desde aquel día, Emily lleva consigo las consecuencias de su búsqueda de conocimiento prohibido. Las sombras la persiguen constantemente y su vida está envuelta en una neblina de intriga y misterio. Se pregunta si alguna vez podrá escapar de las garras del libro y encontrar la paz que tanto anhela. El pozo de los deseos. Me encuentro atrapado en un dilema inquietante. En una encrucijada donde la curiosidad y el miedo se entrelazan en un abrazo incómodo. Es como si una mano invisible me empujara hacia el abismo de lo desconocido, mientras otra me retiene en el umbral de la seguridad. Todo comenzó en una noche donde la oscuridad tenía una densidad palpable y el viento parecía llevar consigo susurros de secretos inconfesables. Estaba al borde de un bosque antiguo y olvidado, un lugar donde las sombras eran más que simples ausencias de luz y los rumores se convertían en misterios. Las palabras habrían circulado por generaciones, historias que se competían en susurros temerosos alrededor de hogueras y en los rincones más oscuros de las tabernas. El enigma que me llamaba era el pozo de los deseos,
un lugar que encarnaba tanto el anhelo como el terror. En sus aguas inmóviles se decía que yacía el poder de conceder deseos, pero con un precio que ningún ser humano debería estar dispuesto a pagar. Las sombras que bailaban en el rincón de mi mente murmuraban advertencias similares, pero también resonaba una curiosidad que se negaba a ser ignorada. La bruma se aferraba a los árboles mientras avanzaba, como si el bosque mismo tratara de detenerme, pero no podía ignorar la atracción magnética que me guiaba hacia adelante. Cada paso que daba parecía más pesado, como si estuviera cruzando una frontera invisible hacia lo desconocido. Finalmente, llegué al corazón del misterio, donde el pozo yacía en silencio, sus aguas reflejando la oscuridad que me rodeaba. Era como si su presencia hubiera creado un vacío en el espacio mismo, una anomalía en el tejido de la realidad. Mis manos temblaron mientras formulaba mi deseo en murmullo apenas audible, como si temiera despertar algo oscuro y antiguo. Quiero descubrir la verdad detrás de las pesadillas que me atormentan. Quiero enfrentar los secretos que mi mente trata de ocultar. Las palabras se desvanecían en el aire, y por un momento todo quedó en silencio. Fue un silencio que me hizo preguntarme si había cruzado una línea invisible, si había tocado algo que debería haber permanecido intocado. La primera noche después del deseo fue tranquila, pero algo había cambiado. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si hubiera desencadenado algo que no podía comprender. Y luego, las pesadillas comenzaron. Imágenes fragmentadas y distorsionadas llenaron mi mente, como piezas de rompecabezas que se negaban a encajar. Voces susurrantes murmuraban palabras incomprensibles, dejando un eco helado en mi espalda. Con cada día que pasaba, la línea entre lo que era un sueño y lo que era realidad comenzaba a desfigurarse. Sombras parecían moverse justo en el resbillo de mi visión, como presencias que se negaban a revelarse por completo. Mis reflejos en los espejos parecían distorsionados, como si el vidrio mismo intentara advertirme sobre lo que me agradaba o lo que no me iba a agradar más adelante. La sensación de ser observado se volvía más intensa con cada latido de mi corazón, como si algo acechara en las sombras, esperando su momento. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, y cada rincón oscuro parecía albergar una amenaza oculta. Mis seres queridos comenzaron a mirarme con preocupación en sus ojos, como si notaran el cambio que estaba ocurriendo en mí. Las palabras de las historias resonaban en mi mente, como un eco incesante que alimentaba mi ansiedad creciente. Y entonces, en un acto de desesperación, regresé al pozo en una noche en la que las estrellas apenas titilaban y la luna parecía haberse ocultado en vergüenza. Con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, grité: ¡Deshago mi deseo! Pido que esto termine, que la verdad vuelva a esconderse en la oscuridad.
pero mi grito fue tragado por la inmensidad del bosque, como si el mismo mundo se burlara de mi tormento. Ahora, las pesadillas son constantes. Las sombras se retuercen y danzan a mi alrededor, y las voces susurrantes persisten en mi mente como un eco constante. No sé si he liberado algo que no puedo controlar, o si simplemente he despertado lo que siempre he estado acechando en lo profundo. Cada día es una lucha para mantener mi cordura en medio de una intriga que se retuerce como una serpiente invisible. Siento que estoy en una carrera contra el tiempo, mientras lucho por comprender la verdad que se oculta en las sombras y que amenaza con engullirme por completo. Entrevista con el diablo. Hice un trato con el diablo y lo que descubrí me dejó helado. El trato era simple. Yo podría hacerle algunas preguntas y a cambio mi vida se acortaría. No importa, pensé. Si lo que sospechaba era cierto, valdría la pena. Aún con miedo, empecé. Yo. ¿Es real el cielo? El diablo. Sí, tan real como lo es el infierno. Su voz era grave, con un raspado parecido a las brasas de una chimenea. ¿Quiénes irán al cielo? El diablo responde: todo aquel a quien Dios desee tener ahí. ¿Le temes a Dios? Un poco nervioso traté de explicar mis intenciones. No quería hacerlo enojar, pero él, calmado, aceptó mi pregunta. El diablo responde: cuando Dios me creó, eliminó mi capacidad para sentir miedo. Es más, no puedo sentir muchas cosas. ¿Qué es lo que puedes sentir? Dolor. ¿Podrías hablarme más sobre la pregunta del cielo que te hice hace un momento? El diablo responde: el cielo está abierto para todas las criaturas de Dios sin excepción. Entonces, tú también puedes entrar en el cielo, ya que eres una creación de Dios. El diablo responde con duda: podría. ¿Por qué no lo haces? Porque cometí el pecado más ofensivo. Hice lo que solo Dios, mi Padre, debería hacer. ¿A qué te refieres? Pregunté y por algún motivo empecé a sentirme mal. El diablo responde: me refiero a la creación. Creé a mis ángeles a mi imagen y semejanza. Así que la culpa recae en mí. Mis ángeles están encausados en crear sufrimiento y destrucción, por lo cual Dios dictaminó que sus almas sean confinadas al infierno por toda la eternidad. ¿Tus ángeles son los demonios? El diablo responde: obviamente. Además, no puedo irme al cielo sin mis creaciones, pues ellos estarán sufriendo. Por ese motivo decidí que el infierno sea nuestro cielo, y yo me quedaré para sufrir a su lado. ¿Por qué haces tal sacrificio? El diablo responde:
Los ángeles son más cercanos que un hijo. Muchas gracias. El mundo estará eufórico cuando les dé la noticia. El cielo existe y tenemos la oportunidad de llegar ahí. El diablo responde: pero tú no podrás. De hecho, ninguno de ustedes puede hacerlo. Mi voz se tornó temblorosa, pero pude decirle: ¿no fue eso lo que dijiste, diablo? Sé lo que dije, con un tono de voz triste. No entiendo. El diablo responde: a diferencia de los animales y plantas de este mundo, ustedes no son una creación de Dios. Son una creación mía.